La semana siguiente estuvimos todos muy nerviosos, vigilando en espera del Dacia. La tensión se agravó con la desaparición de Müller y de Zimmer, quienes se suicidaron sin duda a causa del miedo que parecía atormentarles, aunque nadie les vio saltar por la borda. Casi me alegra de verme libre de Müller, porque incluso su mutismo influía de manera perniciosa en la tripulación. Ahora todos parecían inclinados a permanecer en silencio, como si tuviese algún secreto temor. Muchos estaban enfermos, pero ninguno causaba problemas. El alférez de navío Clense, debido a la tensión, se irritaba por cualquier simpleza, como como con la manada de delfines cada vez más numerosa que daba escolta a U-29 a la creciente intensidad de la corriente sur, que no registraban nuestras cartas. Por último, se hizo evidente que habíamos perdido el Dacia por completo. Estos fracasos no son infrecuentes y nos resentimos más contentos que decepcionados, ya que hacía orden de regresar a Wils, Wilhelmshaven a las 12 horas del 28 de junio. Pusimos rumbo a nordeste y a pesar del embarulla, a pesar de embarullamos cómicamente con la inusitada multitud de delfines. No tardamos en encontrarnos en ruta. La explosión sucedida en la sala de máquinas a las 2 horas nos agarró a las 200 horas nos agarró completamente de sorpresa. No se había observado ninguna anomalía en la máquina ni negligencia alguna por parte de los hombres. Sin embargo, inesperadamente la nave se estremeció de punta a punta a causa de la tremenda sacudida. El alférez de navío Clense acudió corriendo a la sala de máquinas, encontrando el depósito de combustible y casi todo el mecanismo destrozado, y los maquinistas Rabe y Slender muertos. Nuestra situación era verdaderamente grave, porque si bien los regenerados químicos de aire estaban intactos y podíamos emplear los dispositivos de elevar y sumergir la nave y abrir la escotilla para reabastecernos de aire comprimido y recargar los acumuladores, no había posibilidad de impulsar ni gobernar el submarino. Tratar de buscar rescate mediante botes salvavidas significaba ponernos en manos de nuestros enemigos, irracionalmente resentidos contra nuestra gran nación alemana. Por otra parte, desde nuestros enfrentamientos con el Victory, no habíamos logrado establecer contacto por radio con ninguna unidad U de la Marina Imperial. Desde el momento del accidente hasta el 2 de julio fuimos arrastrados constantemente hacia el sur, casi sin planes y sin avistar ningún buque. Los delfines seguían dando escolta a U-29, circunstancia sorprendente en cierta forma, teniendo en cuenta la distancia que llevábamos recorrida. En la mañana 2 de julio avistamos un buque de guerra con bandera americana, y los hombres se mostraron muy nerviosos y con deseos de rendirse. Finalmente el alférez de navío Clense tuvo que pegarle un tiro a un tal Traup, dado que no paraba de excitar con especial violencia a este acto tan antigermánico. Esto acalló a la tripulación durante un tiempo y nos sumergimos sin ser detectados. Por la tarde una densa bandada de aves marinas apareció por el sur y el océano empezó a agitarse presagiosamente. Cerramos las escotillas y esperamos a ver qué pasaba, hasta que comprendimos que habíamos sumergirnos si no queríamos que nos hundiese el creciente oleaje. Cada vez teníamos menos presión de aire y electricidad, y tratábamos de evitar el uso innecesario de nuestros escasos recursos mecánicos, pero en este caso no había elección. No bajamos a mucha profundidad. Cuando la mar se calmó un poco, unas horas después cedimos a la superficie, pero entonces surgió una nueva dificultad. La nave se negaba a responder a nuestra dirección. Pese a todos los esfuerzos de los mecánicos, los hombres se asustaron aún más al sentirse prisioneros bajo el mar, y algunos empezaron a hablar nuevamente en voz baja de la imagen de marfil de alférez de navío Clense, pero la visión de su pistola automática les calmó. Mantuvimos a los pobres diablos todo lo ocupados que pudimos en la reparación de las máquinas, aunque sabíamos que era inútil.
Clancy y yo dormíamos regularmente en turnos distintos, y fue mientras yo dormía cuando se presentó el motín general. Hacia las 500 horas del 4 de julio, los 6 cerdos marineros que quedaban, imaginando que estábamos perdidos, estallaron súbitamente en una furia besánica por habernos negado a rendirnos al buque de guerra Yankee 2 días antes, entregándose a un delirio de maldiciones y de destrucción. Rugían como animales y rompían indiscriminadamente muebles e instrumentos, gritando insensateces tales como que era la maldición de la imagen de marfil y del atezado joven muerto que les había mirado antes de desaparecer nadando. El alférez del navío Clancy apareció paralizado, impedido, como era de esperar, en un renano blando y afeminado. Maté a los 6 hombres, dado que era necesario, y me cercioré de que no quedaba ninguno con vida. Echamos sus cadáveres por la doble escotilla y nos quedamos solos y yo en el U-29. Clancy estaba muy nervioso y bebía mucho. Decidimos mantenernos con vida cuando nos fuese posible, haciendo uso de la gran cantidad de suministros y de la provisión química de oxígeno que teníamos, ya que ninguna de estas dos cosas había sufrido daño en los estúpidos contratiempos de los puercos marinos. La giroscópica nanom la giroscópica, nanómetros y demás instrumentos delicados habían quedado inservibles. En adelante nuestros cálculos serían simples y suposiciones basadas en nuestros relojes, el calendario y la aparente trayectoria de nuestro desplazamiento, deducida por cualquier objeto que pudiéramos avistar a través de los portillos o desde la torreta. Por fortuna, aún contábamos con bastante carga en los acumuladores, tanto para la luz interior como para el proyector. De cuando en cuando barríamos con el haz de luz a los alrededores de la nave, pero no veíamos más que delfines nadando paralelamente a nosotros. Me sentí científicamente interesado por estos delfines, pues aunque el Delphinus delphis común es un mamífero cetáceo incapaz de subsistir sin aire, estuve observando a uno de estos nadadores durante 2 horas y no vi que mostrara el menor deseo de subir a la superficie. Con el paso del tiempo, Clancy y yo llegamos a la conclusión de que seguíamos siendo arrastrados hacia el sur, a la vez que descendíamos cada vez más. Observamos la fauna y la flora marinas y consultamos bastantes detalles sobre esta cuestión en los libros que yo traía conmigo para los momentos de ocio. No pude por menos de notar, sin embargo, la poca preparación científica de mi compañero. No tenía una mentalidad prusiana, de manera que era vulnerable a fantasías y especulaciones sin fundamento alguno. La certeza de nuestra muerte inminente le afectó de manera curiosa y rezaba a menudo en arrepentimiento por los hombres, mujeres y niños que había visto al fondo del mar, olvidando que todo lo que supone que un servicio al Estado alemán es una acción noble. Al cabo de cierto tiempo sufrió un notable desequilibrio y permanecía horas y horas mirando la imagen del marfil y murmurando fantásticas historias sobre cosas perdidas y olvidadas bajo el mar. A veces, a manera de prueba psicológica, le hacía hablar de todos esos desvaríos y escuchaba sus interminables citas poéticas y relatos de barcos hundidos. Me daba mucha compasión su estado, ya que me desagrada ver sufrir a un alemán, pero no era persona con la que valiera la pena morir. En cuanto a mí, era un hombre orgulloso, consciente de que la patria honraría mi memoria y de que mis hijos serían educados para que fuesen como yo. El 9 de agosto avisamos el fondo oceánico y proyectamos un potente haz de luz hacia él. Era una enorme llanura ondulada, cubierta en su mayor parte en su mayor parte de en su mayor parte de algas y salpicada de conchas y de pequeños moluscos de trecho. En trecho se veían objetos verdosos de misteriosos contornos, cubiertos de algas e incrustados de percebes. Clancy afirmaba que sin duda eran barcos antiguos hundidos. Hubo una cosa que le dejó perplejo, un pico sólido que emergía casi unos cuantos pies del lecho del océano. Tenía unos 2 pies de grosor y dos lados planos. Las superficies superiores suaves se unían formando un ángulo muy obtuso. Dije que era una punta de roca que emergía, pero Klesek creyó ver figuras talladas en ella. Poco después empezó a temblar y se retiró como asustado del portillo. Sin embargo, no dio otra explicación, sino que la abrumaba la inmensidad, oscuridad, antigüedad y misterio de los abismos oceánicos. Tenía la mente cansada, pero yo soy alemán en todo momento, y no tardé en advertir dos cosas: que el U-29 soportaba espléndidamente la presión del agua y que los extraños delfines seguían a nuestro alrededor, aun cuando estábamos a una profundidad en la que la mayoría de los naturalistas consideran
era imposible la existencia de organismos superiores. Estaba convencido de que habíamos sobreestimado nuestra profundidad. Con todo, sin duda estábamos lo bastante abajo como para que estos fenómenos resultaran extraordinarios. Nuestra velocidad siempre hacia el sur era más o menos la que yo conjeturaba por los organismos que pasaban en los niveles superiores. A las 15:15 del 12 de agosto, el pobre Clense se volvió completamente loco. Había estado en la torreta utilizando el proyector cuando le vi entrar en el compartimento de la biblioteca donde yo me encontraba sentado leyendo, y su cara le delató inmediatamente. Repetía aquí lo que dijo, subrayado las palabras que él recalcó. Él está llamando, le oigo, tenemos que ir. Mientras hablaba, cogió la imagen del marfil de encima de la mesa, se la guardó en el bolsillo y me agarró del brazo con intención de llevarme escaleras arriba hacia cubierta. Enseguida me percaté de que pretendía abrir la escotilla a que saliéramos los dos al agua exterior. Extravagancia suicida y homicida a la que yo no estaba dispuesto. Al echarme atrás y tratar de sosegarme, se puso más violento y exclamó: vamos ahora, no esperemos a más tarde, es mejor arrepentirse y ser perdonado que desafiar y ser condenado. Así que en vez de tratar de tranquilizarle, adopté la actitud contraria y le dije que estaba loco de remate, pero no se conmovió y dio a gritos: si estoy loco, es una suerte. Que los dioses tengan piedad del hombre que ve en su insensibilidad permanece sano hasta su espantoso fin. Ven y enloquece ahora que él nos llama con misericordia. Esta explosión pareció apaciguar la presión de su cerebro, porque seguidamente se mostró mucho más dócil y me pidió que le dejase ir solo si no quería acompañarme. Me di cuenta de enseguida de que era lo que debía hacer. Aunque era alemán, se trataba solo de un renano de lo más ordinario, y ahora se había convertido en un loco potencialmente peligroso. Accedí a su petición suicida. Me libraría inmediatamente de que ya no era mi compañero, sino una amenaza. Le pedí que me diese la imagen de marfil, pero mi petición provocó en él una risa tan insólita que no insistí. Entonces le pregunté si quería dejar algún recuerdo o bucle de pelo para su familia en Alemania, en caso de que yo fuese rescatado, pero nuevamente se echó a reír, de manera que cuando subió por la superficie fui a los mandos y tras los intervalos de tiempo apropiados hice funcionar el mecanismo que iba a terminar con su vida. Una vez comprobado que ya no estaba a bordo, dio una pasada por el proyector por el agua en un intento por verle por última vez, para comprobar si le aplastaba la presión del agua tal como debía ocurrir teóricamente, o si no afectaba a su cuerpo como pasaba con aquellos extraordinarios delfines. Sin embargo, no conseguí ver a mi difunto compañero, ya que los delfines se amontonaban en torno al submarino, oscureciendo los alrededores de la torreta. Esa noche lamenté no haberme apoderado disimuladamente de un recuerdo. No podía olvidar aquella cabeza joven y hermosa con su corona de hojas. Aunque no posee otro talante artístico, también sentía no tener con quién conversar. Era mejor tener a Clense, aunque no estuviese a mi altura intelectual, que a nadie. Esa noche no dormía bien, preguntándome cuándo me llegaría el fin. Ciertamente había muy pocas probabilidades de que me rescataran. Al día siguiente subí a la torreta e inicié las acostumbradas exploraciones con el proyector hacia el norte. La perspectiva era muy semejante a lo que habíamos tenido desde que avistamos al fondo, pero noté que el desplazamiento del U-29 era menos rápido. Al enfocar el haz de luz hacia el sur, noté que el fondo oceánico descendía en un pronunciado declive, y que había bloques de piedra curiosamente irregulares en determinados puntos, dispuestos como siguiendo un trazo concreto. La nave al principio no despedió enseguida paralelamente a la creciente profundidad del océano, de manera que no demoré en verme obligado a ajustar el proyector a fin de continuar enfocado su potente haz hacia abajo. A causa del brusco movimiento se desconectó un cable y tardé varios minutos en conectarlo otra vez. Finalmente volvió la luz del proyector y se derramó por el valle marino que tenía debajo de mí. No soy propenso a dejarme llevar por emociones de ninguna clase, pero mi asombro fue muy grande cuando vi lo que el haz de luz eléctrica iluminaba. Sin embargo, como persona educada en la mejor cultura de Prusia, no debía haberme asombrado, ya que la geología y la tradición nos habla igualmente de grandes transposiciones de zonas oceánicas y continentales. Lo que vi fue una complicada serie de edificios en ruinas, todos de una arquitectura magnífica, aunque inclasificable y en diversos grados de conservación. La mayoría parecía ser de un mármol que brillaba blanquecino bajo los rayos del proyector, y el trazado general correspondía a una gran ciudad enclavada en el fondo de un estrecho valle, con numerosos templos y villas
Villas esparcidos por las empinadas laderas, había rejados hundidos y columnas caídas, pero aún reinaba un aire de esplendor inmensamente antiguo que nada era capaz de borrar. Advirtiendo que al fin me encontraba ante la Atlántida, a la que antes había considerado un mito, me sentí el más ávido de los exploradores. En el fondo de aquel valle había corrido un río en otro tiempo, porque al examinar con más atención el paisaje vi restos de puentes de piedras y de mármol, diques, terrazas y terraplenes en otro tiempo verdeantes y hermosos. En mi entusiasmo me sentí tan idiota y sentimental como el pobre Clense y tardé en percatarme de que la corriente se había cesado, dejando que el U-29 descendiera lentamente hacia la ciudad sumergida como el aeroplano que se posa en una ciudad arriba de la superficie. También tardé en darme cuenta de que había desaparecido la manada de extraordinarios delfines. Unas 2 horas después la nave se posó en una plaza pavimentada cerca de la pared rocosa del valle. A un lado pude ver la ciudad entera que descendía hacia la plaza, hasta el borde del antiguo río y al trono, y sorprendentemente cerca me encontré ante un edificio ricamente ornamentado y muy bien conservado. Ciertamente se trataba de un templo excavado en la roca. Del arte original de esta obra titánica solo me es posible aventurar conjeturas. La fachada de inmensas proporciones cubre al parecer una oqueda continua, ya que sus ventanales son numerosos y están ampliamente distribuidos. En el centro se abre un gran pórtico al que llega por una escalinata de impresionantes peldaños, y el cual se encuentra rodeado de exquisitos relieves que representaban como figuras vacantes. Delante se elevan las grandes columnas y el friso, decoradas ambas con esculturas de indescriptible belleza. Evidentemente representan escenas pastoriles idealizadas y procesiones de sacerdotes y sacerdotisas portando extraños objetos ceremoniales en adoración de un dios radiante. El arte es prodigiosamente perfecto, de concepción sensiblemente helénica, si bien está proporcionado de una extraña personalidad, comunica una impresión de terrible antigüedad, como si se tratase no de un inmediato antecesor del arte griego, sino del más remoto. No me cabe duda de que cada elemento de esa obra imponente está esculpido en una ladera de roca virgen de nuestro planeta, aunque no puedo imaginar cómo excavaría en su interior. Tal vez proporciones de Tal vez proporcionase el hueco principal a alguna caverna o serie de cavernas. Ni el tiempo ni la inmersión han deteriorado la prístina grandeza de este templo terrible, porque sin duda se trata de un templo, y hoy, miles de años después, descansa inmaculado e inviolado en la noche interminable y el silencio del abismo oceánico. No puedo calcular las horas que pasé contemplando la ciudad hundida con sus edificios, arcos, estatuas y puentes, y el colosal templo con su belleza y su misterio. Aunque sabía que mi muerte estaba cerca, me absorbía la curiosidad y seguí moviendo el proyector, ansioso por ver. El haz de luz me permitía apreciar muchos pormenores, pero no conseguí revelar nada más allá de la puerta del templo tallado en la roca. Un rato después apagué, consciente de que debía ahorrar energía. Los rayos ahora eran sensiblemente más débiles que en las semanas de navegación a la deriva, y como impulsado por la inminente privación de la luz, me aumentó el deseo de explorar los secretos de las aguas. Como alemán debía ser el primero en pisar esos caminos olvidados durante milenios. Saqué y examiné una escafandra de grandes profundidades de metal articulado y probé la luz y probé la luz portátil y el regenerador de aire, aunque sería difícil manipular yo solo la doble escotilla. Pensé que podía salvar todos los obstáculos con mi habilidad científica y caminar efectivamente por esa ciudad muerta. El 16 de agosto efectué una salida del U-29 y caminé trabajosamente por las calles en ruinas y cubiertas de barro hacia el antiguo río. No encontré esqueletos ni restos humanos, aunque recolecté una enorme riqueza arqueológica en esculturas y monedas. No puedo hablar ahora de todo ese material, sino es para expresar mi terror ante esta cultura que se encontraba en el cenit de la gloria cuando los cavernícolas vagaban por Europa y el Nilo discurría sin que se asomara a él civilización alguna. Otros, guiados por este manuscrito, si llega a ser encontrado alguna vez, deberían revelar el misterio que yo solamente puedo señalar.
Retorné a la nave dado que mis baterías se debilitaban, aunque decidido a explorar el templo de roca al día siguiente, el 17, aunque mis deseos de explorar el misterio del templo se habían vuelto aún más insistentes, me llevé una desilusión al descubrir que los materiales que necesitaba para recargar la lámpara portátil habían perecido en el motín de aquellos cerdos del mes de julio. Mi rabia no tuvo límites, sin embargo mi sentido común alemán no me permitía aventurarme a entrar sin las debidas condiciones en un recinto completamente en tinieblas que podía resultar la guarida de algún indescriptible monstruo marino o un laberinto de cuyos pasadizos me fuera luego imposible salir. Todo lo que podía hacer era enfocar el proyector del U-29 aproximarme a la puerta con su ayuda y examinar los relieves exteriores. El haz de luz entraba por el pórtico en ángulo ascendente, de manera que me asomé para ver si conseguía descubrir algo, aunque inútilmente ni siquiera se veía el techo, y aunque di un paso a dos hacia el interior, después de tantear el piso con un plano no me atreví a seguir. Además, por primera vez en mi vida experimenté la emoción del miedo. Empezaba a comprender cómo se había organizado algunos de los estados de ánimo del pobre Clense, ya que a medida que el templo me iba trayendo cada vez más, sentía un terror ciego y creciente hacia sus abismos acuosos. Apagué las luces y me senté a meditar en tinieblas. Ahora debía ahorrar electricidad para las emergencias. El sábado 18 lo pasé sumido en total oscuridad, atormentado por pensamientos y recuerdos que amenazaban doblegar mi voluntad alemana. Clense se había vuelto loco. Ya había aparecido antes de llegar a este vestigio siniestro de un pasado abominable y remoto, y me había aconsejado que me fuese con él. ¿Acaso el destino preservaba mi razón solo para arrastrarme irresistiblemente a un final más horrible e impensable de lo que haya podido soñar nadie? Evidentemente tenía los nervios agotados. Debía desechar estas ideas propias de un hombre débil. La noche del sábado no me podía dormir y encendí las luces sin preocuparme por lo que pasara después. Era una lástima que la electricidad no durase lo mismo que el aire de las provisiones. Volví a pensar en recurrir a la eutanasia y examiné mi pistola. Hacia el amanecer debí de quedarme dormido con las luces encendidas, ya que ayer tarde me desperté completamente a oscuras para encontrarme con que los acumuladores se habían consumido. Encendí varias cerillas, una detrás de otra, y lamenté con desespero el accidente que nos hizo gastar las pocas velas que llevábamos. Después de apagarse la última cerilla que me atreví a encender, permanecí sentado completamente inmóvil, sin luz, mientras meditaba con el inevitable fin. Mi mente repasó los acontecimientos precedentes. Entonces me llegó a la plena conciencia una impresión hasta ahora aletargada, que a un hombre más débil y supersticioso le habría hecho estremecer. La cabeza del dios radiante de la estructura del templo de roca es idéntica al trozo de marfil tallado que el marinero muerto sacó del mar y que el pobre Clense devolvió. Me quedé un poco aturdido ante esta coincidencia, pero no sentí miedo, solo el pensamiento inferior se apresura a explicar lo singular y lo complejo mediante recursos primitivos del sobrenaturalismo. La coincidencia resultaba extraña, pero yo tenía una razón demasiado sana para relacionar circunstancias que no aceptan una conexión lógica o relacionar de manera extraña los desastrosos acontecimientos que desde el hundimiento de la historia habían a mi presente concluido a mi presente situación crítica. Percibiendo que necesitaba descansar, tomé un sedante a fin de preocuparme un poco más de sueño. Mi estado de nervios se reflejó en mis pesadillas, ya que me pareció oír gritos de personas ahogándose y ver sus rostros apretados contra el cristal de los portillos de la nave, y entre las caras muertas estaba el semblante burlesco y vivo del joven de la imagen de marfil. Debo tener cuidado en la manera en que establecer mi despertar hoy, ya que me siento trastornado y sin duda hay muchas alucinaciones mezcladas con lo real. Psicológicamente mi caso es enormemente interesante y siento no poder ser reconocido científicamente por una autoridad alemana competente. Al abrir los ojos lo primero que
que experimenté fue un deseo irresistible de visitar el templo de roca, deseo que aumentaba a cada instante, aunque trataba instintivamente de oponer resistencia con alguna emoción de temor que operaba en sentido contrario. Seguidamente me sobrevino una impresión de luz en medio de la oscuridad de las baterías descargadas y me pareció ver una especie de resplandor fosforescente en el agua que entraba por el portillo orientado hacia el templo. Esto despertó mi curiosidad y de curiosidad, pues sabía que ningún organismo de las profundidades abismales era capaz de emitir tal luminosidad, pero antes de que pudiese verificarlo me llegó una tercera impresión que, debido a su carácter irracional, me hizo dudar de la objetividad de todo cuando registrasen mis sentidos. Fue una ilusión auditiva, una sensación de sonido rítmico melódico, como de cántico o himno coral frenético, aunque hermoso, que provenía del exterior y traspasaba el casco del U-29, pese a estar absolutamente en silencio. Convencido de mi anormalidad psicológica y nerviosa, encendí algunas cerillas y me tomé una fuerte dosis de bromuro sódico, que pareció calvarse hasta el externo hasta el extremo de disipar esa ilusión de sonido, pero seguía la fosforescencia y me costó trabajo combatir el infantil impulso de ir a la portilla a averiguar a su causa. Era espantosamente realista, hasta el punto de que podía distinguir los objetos familiares que me rodeaban, así como el vaso vacío del bromuro, del que no tenía impresión visual alguna del sentido donde lo habían dejado. Era distinto, era esta... El objetos familiares que nos rodeaban, así como el vaso vacío del bromuro, del que no tenía impresión visual alguna del sitio donde lo había dejado. Esta última circunstancia me hizo reflexionar. Crucé el compartimiento y toqué el vaso. Efectivamente estaba en el lugar donde me parecía verlo. Ahora sabía que la luz era o bien real o parte de una alucinación tan fija y coherente que no podía esperar a que se disipase, de manera que de verdad objetiva, nada de cuanto continúa, dado que los acontecimientos trascendentes, la ley natural, han de ser necesariamente creaciones subjetivas e irreales de mi mente sobreexcitada. Al llegar a la torre descubrí el mar en general muchísimo menos luminoso de lo que esperaba. No había fosforescencia alguna vegetal ni animal, y la ciudad que descendía hacia el río era invisible en las tinieblas. Lo que vi no era espectacular, no era grotesco ni aterrador, sin embargo me hizo perder el último bautismo de confianza en mi conciencia. La puerta y los ventanales del templo subacuático, tallado en el monte rocoso, que se encontraba vívidamente iluminado por un resplandor vacilante como procedente de las llamas poderosas de un altar en lo más profundo de su interior. Los incidentes que surgieron son caóticos. Mientras observaba el pórtico y las ventanales misteriosamente iluminados, sufrí las visiones más extravagantes, visiones tan insensatas que no me es posible siquiera señalarlas. Me pareció vislumbrar bultos en el templo, bultos que estaban inertes y bultos que se movían, y me pareció también oír otra vez el cántico irreal que flotaba a mi alrededor cuando desperté, y por encima de todo despertaron con mi pensamiento y temores que giraban en torno al joven del mar y la imagen de marfil cuya talla era reproducida de los frisos y las columnas del templo que tenían ante mí. Pensé en el pobre Clense y me pregunté dónde se descansaría con aquella imagen que había revuelto al mar, y me había advertido que se había vuelto loco ante dificultades que un prusiano es capaz de sobrellevar perfectamente. El resto es muy simple. Mi impulso a visitar y entrar en el templo se han convertido ya en una orden inexplicable y autoritaria a la que finalmente no me puedo resistir. Mi voluntad alemana no es capaz de controlar mis actos, y la predisposición es posible en adelante solo cuando se trata de cuestiones sin importancia, semejantes locuras en las que arrastro a la muerte del pobre Clense sin indumentaria ni protección alguna.
en el océano, pero yo soy prusiano y el hombre con sentido común y utilizaré hasta el final la poca voluntad que me queda. Cuando comprendí por primera vez que debía ir, preparé la escafandra y el generador de aire para ponérmelo inmediatamente. Acto seguido, empecé a escribir esta crónica apresurada con la esperanza de que llegue al mundo alguna vez. Introduciré el manuscrito en la botella, la sellaré y cuando salga del U-29 y lo abandone por última vez, la confiaré al mar. No tengo miedo ni siquiera de las predicciones del loco Clense. Lo que he visto no puede ser cierto y que esta locura de mi propia voluntad puede conducirme a la asfixia de todo lo más. Cuando el aire se termine, la luz del templo es una pura alucinación, así que moriré serenamente como alemán en las negras y olvidadas profundidades. Esa risa demoníaca que oigo mientras escribo es tan solo producto de mi cerebro debilitado. Me pondré cuidadosamente el traje y subiré intrépidamente la escalinata de este santuario primordial, de este mundo secreto de las aguas inconcebibles, insondables y de los tiempos inmemoriales.